Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 de la materia Desarrollo y Administración de Proyectos. Ok, vamos a empezar con la presentación, recordando en primera instancia, por supuesto, lo que vimos en la sesión pasada. Ok, en esta clase vamos a hablar acerca de lo que son herramientas financieras básicas, elementales, para tener un buen manejo de finanzas personales sanas, pero pues obviamente vamos a reflejarlo, vamos a enfocarnos en lo que es el desarrollo de proyectos, como lo hemos venido manejando en las sesiones pasadas. El tema principal, bueno, es los instrumentos financieros que son utilizados aquí en México, y esto va unado con el tema de ahorro y crédito. Bienvenidos chicos nuevamente. En específico, ¿qué temas vamos a ver en esta sesión? Lo que son los productos financieros, en qué consisten, cuál es su importancia, una pequeña clasificación. De ahí vamos a abordar lo que es el ahorro y el crédito y pasaremos con lo que es el sistema financiero mexicano. Pero antes, pues tenemos que hacer una pequeña pues, remembranza de lo que vimos en la sesión pasada y analizamos, si ustedes recuerdan, en la sesión pasada analizamos lo que era la programación de proyectos, vimos cómo había actividades que eran secuenciales cuando analizamos lo que era la ruta crítica o el diagrama de ruta PER, que era precisamente la clasificación o cuál era la clasificación de los recursos con los que podemos contar para la realización de un proyecto y pues ordenarlo de manera cronológica para establecerlo de manera posterior en una gráfica de Gantt. Muy bien, ahora sí. ¿Qué son los instrumentos financieros? Bueno, este es un contrato que se maneja de manera bilateral. Se conoce como un activo financiero para una de las partes, que es quien recibe el dinero, y el pasivo financiero para quien debe. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí dos partes, es bilateral, y precisamente este contrato es como si realizáramos una compraventa de un instrumento o de un producto financiero. ¿Okay? La parte que compra el instrumento financiero tendrá un activo, y lo que les mencionaba hace rato, el que vende el instrumento es la que asume el pasivo. ¿Por qué son importantes en este caso para nuestra economía? Porque elevan el crecimiento de la misma. Estos instrumentos financieros lo que hacen es fomentar una actividad económica y esto aumenta precisamente la circulación del dinero. Por eso es que viene aunado todo esto con lo que es el sistema financiero mexicano. ¿Cómo funcionan estos instrumentos? Se conocen como instrumentos financieros o instrumentos de deuda. Básicamente, aquí estoy manejando como un ejemplo, cuando invertimos en un pagaré bancario a 28 días, le estamos dando nuestro dinero al banco, quien se obliga a devolverlo con sus intereses al final de este plazo. Es decir, le estamos prestando nuestro dinero al banco. Así funcionan los instrumentos. El banco, por supuesto, nos otorga un crédito. Así funcionan estos modelos de negocio o financieros. Un pagaré es un ejemplo básico y real. Y aquí el banco lo que está haciendo es pidiendo financiamiento. Necesito dinero, entonces, ¿quién quiere un crédito? Y la parte es que llegan todas las personas o llegamos todas las personas a solicitar un crédito, ellos lo otorgan, pero precisamente después recauda el dinero más los intereses, y es ahí donde tenemos entendido que es el negocio de todas estas instituciones bancarias. ¿Okay? El valor de estos instrumentos puede cambiar dependiendo de las tasas de interés, por supuesto, que se manejen en ese momento. Nosotros sabemos que precisamente estamos dentro de un sistema financiero y tenemos diferentes movimientos económicos que están alrededor de todas las instituciones que forman este sistema. Por lo tanto, las tasas de interés se van moviendo dependiendo de la actividad económica, dependiendo del impacto que tengan fenómenos exteriores, dependiendo de todo lo que se genere en cuanto al manejo de divisas, etcétera. Y aquí, obviamente, estoy colocando, de hecho, esa es la razón por la cual no son instrumentos de renta fija. Hay instrumentos financieros de renta fija y de renta variable, ¿ok? Pero, ¿cuándo no son de renta fija? Cuando precisamente esta tasa puede variar dependiendo de qué, pues del movimiento del dólar y de toda esta situación de la bolsa de valores. Y aquí coloco un ejemplo. Ayer compramos un pagaré a un año que paga una tasa del 5%.
Ahora pensemos que viene una crisis mundial y las tasas de interés en el mercado suben al 6. Aquí es un movimiento en donde tiene también que ver, ¿por qué no?, el azar. En este caso, pues adquiero un bonde, por ejemplo, a una tasa del 5%. ¿Qué va a suceder? Me doy cuenta que después viene un fenómeno económico como el que vimos ahorita, que fue de la pandemia, que fue precisamente impactó a varios sectores de la economía, y pues aquí estamos manejando un ejemplo. Las tasas de interés suben al 6%. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Debido a que nuestro pagaré tiene una tasa menor a la que en ese momento impera en el mercado, automáticamente se vuelve menos valioso. ¿Por qué? Porque obviamente pues está perdiendo valor. Y si nos esperamos hasta su vencimiento, sí vamos a recibir los intereses pactados al 5%, no tenemos que venderlo si no queremos o si no necesitamos el dinero. Esto es básico. Hay unos instrumentos financieros que se tienen forzosamente que hacer el cambio cuando se vence el plazo, según el contrato que manejemos. Hay muchísimos tipos de contratos y muchos instrumentos. No acabaría en toda la sesión de ver todos los tipos de instrumentos que hay. Pero, obviamente, dependiendo del contrato, repito, pues podemos nosotros hacer el corte y recibir el dinero hasta que se vence, o bien lo podemos hacer antes. A lo mejor digo, es que yo ya sé por alguna fuente financiera, por un banco que me dio la información, que se va a venir una fuerte crisis económica o que las tasas de interés van a subir. ¿Y qué pasa? Mejor retiro, hago el cambio de este instrumento que adquirí para no salir o salir lo menos perjudicado posible. ¿Cómo se le conoce? Tienes una minusvalía, ¿ok? En lugar de tener una plusvalía, que es el aumento del valor de este instrumento, tienes una minusvalía. Por lo tanto, en conclusión, todo puede ocurrir con estos instrumentos financieros. ¿Qué tipos de instrumentos hay? Bueno, los primeros, que son muchos por los que se apuesta aquí, en este caso son los gubernamentales. Y se está manejando lo que es los CETES, los bonos, los UDIBonos, los ZUMs, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar mucha información? En la página del Banco de México, que es la banca principal que manejamos aquí para regular todas las instituciones financieras, todas las tasas de interés, etcétera, son reguladas por el Banco de México, que apoya al Poder Ejecutivo, y obviamente en su página ya encontramos toda la información. Pero se le conoce como gubernamentales porque son expedidos por el gobierno federal, y básicamente aquí tenemos un fuerte respaldo. ¿Por qué? Porque el gobierno es una institución que es muy fácil, es muy certero que ella apueste hacia algo seguro. Por lo tanto, si yo compro CETES a un plazo de 28 días, a un plazo de 120 días, después de ese plazo me van a devolver el valor de los CETES que yo adquirí o que yo pagué, más todo lo que o pueda recuperar yo de rendimiento. En este caso sí es una buena inversión. ¿Y qué va a suceder? Cuando estamos hablando de instrumentos financieros, cuando hablamos de dinero básicamente, chicos, es una situación al azar. Puede suceder que pierda o puede suceder que gane. Pero básicamente el riesgo siempre está implícito en estas actividades. Cuando manejamos instrumentos financieros gubernamentales es muy difícil que yo tenga alguna pérdida de valor. ¿Por qué? Porque cuando me refiero al sistema financiero mexicano, donde está incluido el Banco de México, que es quien expide todos estos instrumentos financieros, pues es muy difícil que tengamos una pérdida de valor porque quien ampara es el gobierno federal. Entonces son los mejores, los más recomendables cuando nosotros queremos invertir. Y esto va ligado al siguiente tema, que es ahorro y crédito también. Muy bien, ahora también tenemos lo que son los instrumentos bancarios, que es banca comercial definitivamente. Y aquí estamos viendo que son los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, los certificados de depósito, los CEDES, pero pues obviamente estos también están amparados como los privados en la parte de abajo por la banca comercial. Nosotros podemos acudir a lo que es HSBC, a BBVA, y ahí podemos pedir asesoría acerca de estos instrumentos, pero ellos obviamente manejan sus propias clasificaciones y sus propias medidas de seguridad y por supuesto diferentes tasas. Muy bien. Ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva de los riesgos. ¿Qué riesgos están implícitos con estos instrumentos financieros? Bueno, el primero, de crédito. Se refiere a la posibilidad de incumplimiento del pago del emisor. Cuando prestamos nuestro dinero a alguien, siempre corremos el riesgo de que no nos lo devuelvan. Lo que platicábamos hace un ratitito, que si hablamos de riesgo, al incluir dinero, es obvio, es lógico que podamos tener problemas al momento de recibir el pago de nuestra inversión.
Dos, que es el riesgo de la tasa de interés, lo que comentábamos hace un rato, que puedo yo invertir en un instrumento financiero, pero si llega a suceder una situación que afecte de manera global a la economía, pues me va a afectar, me va a pegar, y a lo mejor puede ser que recupere menos de lo que invertí, o puede ser que en este juego de azar gane más. Todo depende de los movimientos económicos que se estén manejando a nuestro alrededor. ¿Cómo funciona? Aquí puse un ejemplo. Queremos comprar un bono del Estado alemán, ¿ok? Este activo financiero, pues obviamente tiene vencimiento a 5 años. Es un cupón que me va a dar el 2% anual de rendimiento y vale 1.000 euros. Ese es el precio que yo tengo que dar por ese instrumento financiero. ¿Cómo se llama? Bono del Estado alemán. Existen aquí en México, por supuesto. Tú puedes acudir al Banco de México y hacer la compra de estos bonos, dependiendo obviamente el que para ti sea más cómodo, de acuerdo a tus necesidades, a tus recursos, a tus capacidades y obviamente a lo que quieras invertir y también a lo que quieras ganar. Ahora bien, nosotros al comprar el bono alemán tendremos que pagar 1.000 euros para obtener ese activo. ¿Ok? Entonces, doy los 1.000 euros, me regresan el instrumento financiero, que ahora yo soy tenedor de ese instrumento. A cambio, tenemos derecho a percibir una rentabilidad por esos 1.000 euros de inversión. ¿Por qué? Porque soy tenedor de ese instrumento, por lo tanto, los rendimientos que se generen por ese activo financiero van a ser para mí. ¿Cuánto me van a dar? 2% anual. Vencimientos a 5 años. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, se supone que yo voy a ganar el 10% en ese plazo completo de los 5 años. Muy bien. El gobierno alemán, como vendedor del bono, adquiere un pasivo financiero obligándose al pago de unos ingresos al comprador. Estos ingresos son el 2% anual anteriormente comentado, además de devolver los 1.000 euros al final de los 5 años. Por lo tanto, el bono es para nosotros fuente de rentabilidad y para el gobierno alemán fuente de financiación. ¿Ok? Entonces aquí es un juego de ganar-ganar. El gobierno alemán saca instrumentos financieros, los mexicanos adquirimos esos instrumentos financieros, pero obviamente yo tengo que darle el dinero que es por lo cual están cotizando ese instrumento, que en este caso es de 1.000 euros, me dan el instrumento, recibo el instrumento, pero yo le doy los 1.000 euros. Con esos 1.000 euros y 1.000 euros de muchas personas, de miles de personas más que están invirtiendo en este instrumento, como yo, pues es como obtienen el financiamiento estas instituciones. Cuando ellos ya cumplen con la labor de financiamiento, por la cual sacaron a la venta estos instrumentos, pues obviamente me tienen que devolver lo que yo invertí más lo que se generó, en este caso, al hacer mi inversión. ¿Qué características tienen estos instrumentos financieros? Ok, se pueden clasificar en tres, que es la liquidez, la capacidad que tiene el activo financiero de convertirse en dinero lo más rápido posible sin sufrir pérdidas de valor. Y el riesgo, lo que ya platicábamos hace un momento. ¿Ok? Pero también aquí va incluido lo que es la rentabilidad. Toda compra de un activo financiero conlleva un riesgo, la rentabilidad es la contraprestación a ese riesgo asumido. Por tanto, a mayor riesgo, el inversor exigirá una mayor rentabilidad. Vamos con el ahorro. Y también aquí lo que tiene que ver con inversión. Son definiciones muy sencillas. El ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no destinar hoy a su consumo y que obviamente lo reserva para el futuro. Y básicamente aquí dice, reserva ese capital fuera de cualquier riesgo para cubrir una necesidad o contingencia futura. El ahorro, por ejemplo, de todo lo que cobro quincenalmente, semanalmente, dependiendo, voy a destinar una parte que generalmente, según las finanzas personales sanas, es del 10% de todo lo que ganes. Tienes que quitar ese 10% y lo destino en lo que se le llama ahorro. Pero el ahorro no se toca. Aquí nos dice es el porcentaje de los ingresos que la persona no gasta ni invierte. Eso es importante. No lo voy a gastar, pero tampoco voy a hacer que se reproduzca por medio de la compra de otro activo. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces el ahorro lo tengo destinado precisamente para futuro. La inversión, por otro lado, también es un fondo, pero este fondo se tiene que multiplicar y se tiene que reproducir. Esa es su característica principal. ¿Cómo? A lo mejor de todo lo que gano destino otro 10% para inversión, pero esa inversión lo que voy a hacer es que al final a lo mejor de un cierto periodo trimestral, vamos a poner el ejemplo, logro obtener 6,000 pesos. Esos 6,000 pesos voy al Banco de México y adquiero certificados de la tesorería, que son los CETES, que tienen un valor mínimo de 10 pesos. Entonces compro los CETES, que son instrumentos de inversión, y
ese dinero yo sé que al final de esos 14 o de esos 28 días me van a regresar el valor del CETE más el rendimiento que yo acumulé. Por lo tanto, ese dinero se está reproduciendo. Y en lugar de tener 6,000 para el siguiente mes o para el siguiente periodo trimestral, voy a tener 9,000 y ya se multiplicó. El ahorro sigue fijo. ¿Ok? Aquí tenemos algunas diferencias. El ahorro guarda el dinero para prevenir futuros gastos y la inversión pone el dinero ahorrado en productos para obtener rentabilidad y aumentar su valor. En cuanto al tiempo, el ahorro es a corto plazo normalmente y la inversión es a largo plazo normalmente. ¿Okay? Y tenemos, obviamente, aquí diferentes características, pero la diferencia principal entre el ahorro y la inversión, perdón, es esa. El ahorro se mantiene fijo, pero la inversión se tiene que multiplicar. ¿Cómo? Mediante la adquisición de activos o de instrumentos financieros, que es lo que estamos tocando ahorita. Sistema financiero mexicano. ¿En qué consiste el sistema financiero mexicano? Muy bien. Cuando hablamos de finanzas, chicos, es imposible no remitirnos a lo que es este sistema. Son todas las instituciones que están dentro de las finanzas del país. Aquí obviamente es una pequeñísima parte, porque si nosotros vemos todo el diagrama del sistema financiero mexicano es muy, muy, muy grande. Tenemos lo que es principalmente, en este caso, todas las instituciones de seguros y fianzas y de las que aportan o realizan o regulan las leyes de todas las instituciones bancarias, públicas y privadas. ¿A quién tenemos que encabeza el sistema financiero mexicano? Al presidente, ¿ok? Lo que es el Poder Ejecutivo. Más abajo tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto, y aquí, aunque no lo marcan, está de apoyo el Banco de México. El Banco de México es quien emite, quien regula y quien define cuánto dinero debe circular en el país. ¿Con base a qué información? Pues lo que arrojan estas instituciones y básicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien regula la actividad de todas estas dependencias que vemos aquí. Tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y tenemos a la CONSAR, ¿okay? Que es la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Todas estas instituciones trabajan a la par para que el dinero de nosotros ahorradores esté seguro y trabaje de manera continua. ¿Qué es esto? Si nosotros invertimos en instrumentos financieros, lo mejor, lo más idóneo, es que el gobierno y todas las instituciones, por qué no decirlo, las instituciones privadas, trabajen para que ese dinero se multiplique y sea seguro para el ahorrador. Que no al momento de invertir salgan con que resulta que perdiste por la actividad económica, por la situación económica, por la crisis, por la inflación, etcétera. Entonces, ellas lo que hacen es regular y mantener la economía en cierto nivel para que todos nosotros ahorradores obtengamos los recursos para que, obviamente, cuando nosotros obtenemos esos recursos, los voy a volver a destinar para compra de mercancías, para compra de valores, para compra de despensa, compro a lo mejor un automóvil y todo eso hace que la actividad económica circule de manera común. ¿Ok? Entonces, como mencionaba hace rato, es un ganar-ganar. Prácticamente aquí vemos complemento varias instituciones que son muy importantes y que sin ellas precisamente se vendría un desequilibrio financiero completo. ¿Ok? Entonces, estas son a grandes rasgos las instituciones básicas del sistema financiero mexicano. Les agradezco infinitamente su atención y nos vemos muy pronto, chicos. Muchas gracias y mucha suerte.